Pablo, y muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto aquí en Extra TV. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, la primera pregunta es, para entender más que nada la gravedad del asunto, ¿en dónde estamos parados respecto a la crisis en la ludopatía en algunos jóvenes? Sí, acá el problema es que se articulan dos cuestiones. Por un lado, el uso adictivo de las pantallas, los celulares que hoy son como prótesis del ser humano, claro que en adolescentes también. Y por otro lado, la ludopatía, que es el exceso de juegos de azar, de apuestas, que lleva a adultos y a jóvenes a querer jugarse a veces el dinero en función de una ilusión. Entonces, la articulación de dos cuestiones complejas, la adicción a las pantallas y la adicción a los juegos, crean, por sobre todo en adolescentes, una problemática muy compleja. ¿Por qué? Porque a diferencia de los adultos que tienen en general mayores posibilidades de amortiguar los efectos que pueda tener alguna adicción, siempre igual entre comillas, porque una adicción es muy difícil de tratar y de sanar, pero en la adolescencia la problemática mayor es que todavía la personalidad no está establecida. En general también podemos pensar que todo lo que está pasando, si vos ponés, por ejemplo, cualquier partido de fútbol o cualquier aplicación en los teléfonos, siempre el adolescente es más propenso a enseguida no ser crítico y creer que es una verdad, que a partir de un juego se puede salvar. Así que es una problemática muy compleja que está llevando a que muchos adolescentes terminen robando dinero, usando dinero de la comida que a veces los papás les pasan para que almuercen en el colegio, lo ponen en juegos. Se han metido muchos jóvenes con prestamistas y tenemos en algunas ciudades incluso algún intento de suicidio por verse muy acorralados con las problemáticas económicas que genera la ludopatía. Ha crecido en el último tiempo esta problemática, ¿no? Como vos bien lo explicás, con la exposición quizás a las pantallas, a las redes sociales. Por ejemplo, los partidos de fútbol en sí, a las transmisiones oficiales, completamente plagado, ¿no?, de apuestas deportivas, ¿no?, algo que consumen en general los chicos. También preguntarte, ¿no?, además, si es una problemática actual, si se da por igual en mujeres o en hombres, o esto es distintivo, se suele dar más en un género o en el otro. Sí. Es importante ver que se está naturalizando y que en las camisetas de los equipos de fútbol y en las transmisiones de los partidos y en muchas propagandas aparecen las apuestas como algo, digamos, promocionado. Al final algunos te dicen que no se recomienda, ¿no?, esto a menores de 18, pero realmente eso no significa nada. No es que hay una toma de conciencia reflexiva, simplemente al pasar se dice esto, pero no se profundiza que en realidad tampoco un pibe, una piba de 18 años legalmente estaría preparado por unas cosas, pero a nivel psicoemocional no está preparado para registrar qué significa el uso de aplicaciones para juegos. Coquetean con eso y después terminan siendo adictivos. Muchas adicciones a los juegos, a las sustancias tóxicas, a los teléfonos, a la sexualidad, al trabajo, empieza como algo, un coqueteo, un uso. Diferenciemos que una cosa es el uso de algo y otra cosa es el abuso. Cuando ya hay un abuso, hablamos de una adicción. Y el abuso y la adicción lo que crean es una dependencia psicofísica y emocional muy difícil de sanar y de reparar. En hombres y mujeres se da de manera igual, no hay una gran diferenciación ahí, o por lo menos no hay estadísticas demasiado serias para comprender esto. No olvidemos que también muchas adicciones no son descubiertas, llevan mucho tiempo ocultas. Por eso es importante también ayudar a pensar, en este caso, digamos, a los papás, a las mamás, a los colegios, detectar los síntomas que hay detrás de un pibe o una piba que empieza con algún cuadro adictivo. Claro, justamente a eso iba a apuntar mi pregunta, a modo de facilitar la detección, ¿no?, de este tipo de adicciones. ¿Cuáles son los síntomas a los cuales los adultos tienen que estar atentos, ¿no?, para llamarle una adicción, bueno, en este caso al juego?
Sí, lo primero que diría es, los adultos están atentos, tienen registros, ¿sí? Salen de sus propias burbujas. Este es el primer problema, que muchas veces las problemáticas que hay con niños y niñas y adolescentes es que empiezan con algunos síntomas mínimos, pero las familias, los adultos, las escuelas no ponen una mirada seria, no ponen un registro sobre lo que le puede estar pasando a este adolescente o a esta niña o a este niño. Entonces, el primer punto es que los adultos salgan de sus propias burbujas y presten atención, pasen tiempo con sus hijos, con sus hijas, que estén atentos significa compartir tiempo, hablar, registrar, escuchar. Cuesta mucho escuchar. Entonces, compartir, y a partir de compartir tiempo, prestar atención. Siempre que hay un síntoma, el que sea, ya sea físico, los físicos son más fáciles de registrar porque en general hay todavía mucho tabú y muchas dificultades para registrar los síntomas psicoemocionales, pero funcionan iguales que los síntomas físicos. Una fiebre no se puede tapar, es decir, cuando aparece la fiebre, uno claramente la detecta en uno mismo o en el otro, ¿no? Los síntomas psicoemocionales también son fáciles de registrar. Angustias, ansiedades y miedos son registrados. Y a la vez, cuando alguien empieza con un cuadro adictivo, cambia su postura física, se pone más ocultador, se encierra más, va a estar más nervioso, va a manejarse con el dinero de otra manera. Entonces, hay un montón de síntomas y de signos, pero hay que estar preparados para registrar. Esto es lo que hay que trabajar. La prevención, ¿qué significa? Estar atentos, y atentos no es un poquito, es atención plena, es decir, estar realmente mirando a tu hijo, a tu hija, a los ojos, viendo cómo se maneja. Tenemos que orientar por sobre todo a los adultos, porque que un adolescente empiece a apostar y quiera transgredir, es normal, es esperable. La adolescencia es transgresión, pero también el adolescente se va poniendo a prueba a sí mismo y también pone a prueba a los adultos. Creo que el mayor problema es que los adultos no tienen un registro de lo que pasa. Más allá de la transgresión, se podría inferir que alguien que es adicto a las drogas busca una evasión, que puede empezar recreativamente, pero que busca tapar algo, que busca por lo menos extrapolarse de la realidad. ¿Qué es lo que lleva a alguien a la adicción al juego? O sea, ¿cómo funciona el juego? ¿Es la adrenalina por la adrenalina misma? Porque sería como una dinámica muy diferente a lo que puede ser una adicción a sustancias. Sí, en cuanto a los efectos, por supuesto que tomar cocaína o alcohol o marihuana o pastillas o psicofármacos, esas adicciones a sustancias son mucho más complejas en el corto plazo, es inmediato. En cambio, el juego empieza de manera un poco más lenta y los efectos pueden ser menos tóxicos en lo inmediato. Pero también tiene que ver con una evasión de la realidad, porque justamente juego es opuesto a realidad, ¿no? Los niños cuando juegan, un papel higiénico puede ser un avión, no importa, es decir, Freud decía que cuando los chicos juegan, transforman la realidad. Y los adultos también, si vos jugás al fútbol, estás en la cancha, te crees Messi aunque no lo sos, construís una ilusión. En el juego es la ilusión de salvarte, es la ilusión de ganar dinero, es la distracción que después se vuelve adicción. Entonces, lo complejo es esto, es empezar a pensar que los juegos de azar son una trampa donde termina la mayoría de la gente embargando sus sueldos, dedicándole mucho tiempo y perdiendo el dinero y perdiendo el contacto con la realidad. Todo eso hace un combo sumamente complejo para la vida del ser humano. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Luciana desde acá, desde el estudio de Extra. Y quería preguntarte por el componente social, ¿no? Uno podría trasladarlo también al consumo problemático
de sustancias, pero en particular con el tema apuestas online, cómo está afectando a los adolescentes, cuánto juega el consumo, ¿no? Un consumo que nunca llega a saciarse. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué te parecen las regulaciones? Esta idea de prohibir la propaganda de apuestas online, por ejemplo, en los partidos de fútbol, la intervención pública, ¿no? Sí. Con respecto a las prohibiciones, sabemos que instalan más el deseo. Eso nunca funciona la prohibición. Lo que siempre funciona es campañas de toma de conciencia, como decía, trabajando por sobre todo con los adultos, en las escuelas, dándole charlas, así como hablamos en muchas escuelas de bullying y va teniendo algunos efectos, muchas personas se repiensan. Lo mismo con respecto a los juegos. Debemos ser campañas de conciencia desde la promoción en los colegios, en la televisión, en las redes sociales, porque los adolescentes no miran televisión, ¿no? Entonces, lugares donde los adolescentes frecuenten tomas de conciencia y trabajos en las casas y en las escuelas. El otro tema que me parece importante a reflexionar es que estamos en una sociedad, digamos, en el sentido más salvaje de capitalismo, de rendimiento, de que el éxito es el dinero, de que hay que estar apostando poco para ganar mucho y bueno, y salvarse, ¿no? Creo que esto de salvarse me parece que es como un tema muy importante, en vez de pensar que, y capaz tiene que ver también con este momento de tantas problemáticas sociales, dificultades económicas. Quizás hace muchos años uno podía decir estudio, construyo un futuro. Ahora hay mucha incertidumbre con respecto a si el estudio te va a dar una estabilidad económica. En ese sentido es una sociedad que apuesta también, la sociedad apuesta a la distracción y esta sociedad apuesta al no sacrificio y genera mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué futuro para un adolescente? Creo que es esto, hay mucho miedo a ese futuro. Quizás la idea es, no sé, salvarse de alguna manera y el juego crea esa ilusión de que te podrías salvar, ¿no? Nos comentabas hace un rato, bueno, perfectamente los síntomas, ¿no?, que los adultos bien podrían registrar dentro de sus hijos, quizás. ¿Cuál es el abordaje una vez que se registra la posibilidad de mi hijo está en peligro, creo que puede llegar a generar una adicción con los juegos, las apuestas, etcétera? Sí, lo primero que yo suelo decirle cuando viene al consultorio una mamá, un papá o doy una charla en el colegio es que una vez que se detecta la problemática es no prohibir ni castigar, sino que entender esto, que cuando hablamos de una adicción hablamos de una enfermedad, y cuando hablamos de una enfermedad necesita amor, cuidado y intervención profesional. Desde luego que un adolescente que ya empieza con una problemática adictiva, la que sea, necesita un abordaje integral. Primero con un psicólogo, una psicóloga, para empezar a pensar la raíz de esto, cómo es que llegó a meterse en el juego y construir una ludopatía o en un consumo de una sustancia tóxica y quedar aprisionado en una adicción. Entonces, el abordaje terapéutico para que ese adolescente pueda comprender qué es una enfermedad y de ahí en adelante detectar a tiempo los síntomas, porque lo que nos está costando es comprender que la salud mental siempre envía señales. Los síntomas son un camino a transitar. Esto le digo no solamente para adolescentes, para adultos también. Cuando aparece ansiedad, cuando aparece angustia, cuando aparece miedo, es el momento de comprender que el campo psicoemocional te está mandando una señal, que si vos la tapás, va a ir creciendo en intensidad. Y cualquier uso de alguna sustancia o cualquier uso de una aplicación para juegos, todos los usos pueden ser una forma de pensar dónde me estoy metiendo y hacia dónde puedo llegar si no detengo a tiempo esto que me está pasando, ¿sí? El camino reflexivo y la puesta en palabras siempre es la mejor prevención antes de que esto se complique. Cuando ya está complicado, abordaje profesional, ¿no? Pues ya estamos con un trastorno psicoemocional más complejo. Pablo Meliquio, psicólogo, te agradecemos muchísimo por haber compartido tu tiempo aquí en Extra TV y por supuesto por la claridad a la hora de atravesar esta temática tan importante en estos momentos.
Bueno, gracias a ustedes y también por ayudar a tomar conciencia, ¿no? Que es lo que necesitamos en este tiempo, ¿eh? Gracias.